Buenas noches, estamos acá en el Café Filosófico de los sábados de 7 a 8 de la noche por Globovisión Canal 21. Estamos nuevamente en los ambientes del Café Bar La Oveja Negra, acá en la ciudad de Huanta, con quien vamos a estar en su ambiente un poco filosofando sobre la coyuntura actual. Estamos con César Sardón y Zambrano. Yo estaba más viendo por César Zambrano, ¿no? Entonces, con quien vamos a conversar algo relacionado con la situación política, en que la situación política siempre estaba en problema, no es que solamente la coyuntura actual hace que el Perú vea un conflicto interesante, ¿no? Sino que siempre en todo políticos cómo caen en sus propias contradicciones, ¿no? Hoy en día se ve un poder judicial un poquito más autónomo en sus decisiones. Tenemos ¿Es poquito autónomo o es que aparenta ser autónomo? Bueno, desde mi perspectiva, desde lo que estoy viendo estas coyunturas, estoy viendo porque como que la autonomía está volviendo en algunos casos. Por ejemplo, en el juicio que se está llevando, en el juicio oral que se está llevando, en la prisión preventiva de la señora K y de los 11 implicados, vemos que tanto la defensa como en este caso el que está haciendo las audiencias de la prisión preventiva, vemos que hay una imparcialidad, ¿no? Esa es mi percepción que yo veo. Aunque la defensa diga pues que no existe la imparcialidad, pero por lo general en su momento también ellos han tenido, en su momento, ¿no? En su época de gloria, como dice, como fuerza número 1 del Perú, han tenido sus errores y ellos reconocen, ¿no? De tal manera que ellos le va a servir a la larga, pues, por qué es el fracaso de ese partido. Y esos errores, indudablemente, le ha traído secuelas, ¿no? Y ahorita pues, justamente están pasando en unos momentos muy difíciles, tanto como partido político como organización, ¿no? Que son. ¿Pero son errores o siempre ha estado así? Yo creo que la estrategia que ellos han tenido para llegar al gobierno en las próximas elecciones ha sido un punto de quiebre, porque sabemos de que el poder controlado desde el Congreso es muy fuerte. Entonces, al tener 73 congresistas primero, luego tuvieron, vamos a decir, fuga de talentos y ¿puede ser talentos? de no, talentos, entre comillas. Entonces, esta fuga de los famosos Avengers y del desaforo de los mismos y ahora hay otros congresistas y todo ese proceso que ellos entienden bien, yo creo que les ha traído una hecatombe, porque al final de cuentas en estas elecciones pasadas se ha visto de que el fujimorismo primero y el aprismo de paso, que todos sabemos que son aliados en el Congreso, ha tenido una pérdida pero considerable, sabiendo que muchos partidos políticos regionales y aún los nacionales como Acción Popular, que no soy de ese partido, pero han ganado, ¿no? Han ganado espacios políticos muy importantes y ahí se ve
que la fuerza política ya no la tienen. Y rescato de algún político que dice, creo que tienen muy poca fuerza y nada de popular, ¿no? Y eso es lo que algún político indicó, y que justamente el poder que ellos tenían lo van a expresar y lo van a plasmar durante estos años hasta el 2021, pero sin el éxito necesario. Yo creo que ya perdieron bastante espacio. Y ahora veremos qué fuerzas políticas todavía continuarán. Respecto a la corrupción, yo creo de que el Poder Judicial tiene que hacer una reingeniería absoluta. Y el proceso de consulta popular que se viene el 9 de diciembre va a ser determinante para esto. Pues si hablamos de consulta popular, si el Congreso dijera simplemente no hay reelección, estaríamos ahorrando miles de soles al Perú, ¿no? Pero entendiendo la bicameralidad, ¿no? Que es un punto que el mismo presidente Vizcarra manda un documento con otro tenor y los congresistas hacen la figura política, ¿no? Este es un cambio de palabras para beneficios, porque nadie quiere perder el poder en el Perú. Entonces, al hacer todo eso, vamos a tener en cuenta de que esa consulta popular, si marcamos los 3 sí y el no, va a tener una connotación muy diferente, ¿no? Ya que vamos a estar hablando de una reestructuración del Poder Judicial, de la CNM, y por ende vamos a tener quizá mejores condiciones, quizá. Pero no es eso la figura de que el pueblo contra el Congreso el referéndum, porque si el Congreso es el que determina las leyes, lo formula, lo aprueba sin consulta previa, simplemente dice hay bicameralidad, no hay reelección de congresistas, la reforma del sistema judicial que se elija por propuesta del presidente, no sé, no exactamente, no lo sé, se aprueban los 3 y no hay referéndum, simplemente hemos ahorrado miles de soles, millones de soles al Estado peruano, ¿no? Es el Estado, el pueblo, el poder ejecutivo frente al Congreso, al poder legislativo, ¿no? Y el pueblo. Entonces es una estupidez, ¿no? O sea, tampoco no es gran cosa que estamos haciendo un referéndum, ¿no? Exactamente, pero yo creo de que esto de referéndum ha surgido por por justamente la ineptitud, si queremos llamar esto, o no entender de que yo los 5 años de poder que voy a ejercer en el Congreso, si ellos no están legislando, no están representando y no están fiscalizando, porque es una función que los congresistas deberían haber hecho. ¿Cuál ha sido la función de estos partidos políticos de haber fiscalizado a la CNM, haber fiscalizado? Porque ellos tienen injerencia, ¿no? Será un poder autónomo, pero ellos de una u otra manera tienen condiciones para fiscalizar ciertos aspectos de lo que se está dando y esta gran corrupción que nosotros ya sabemos bastante de los señores que les dicen los cuellos blancos, ¿no? Yo parto de la misma idea acá de mi colega. Yo creo que siempre ha habido corrupción. Ahora, los gastos que se hacen en el sector público... ¿Y cuál es la novedad de la corrupción actual? La novedad solamente es cambio de personaje. Al final, la señora aprendió del papá, el papá aprendió del otro, y al final se ve a luces que todo ha sido pues en base a propuestas de otras personas que han tenido la posibilidad de ser candidatos, pero a costa de otros beneficios. Ahora, los referéndums son gastos sociales que se hacen, o gastos en vano. Yo también comparto lo mismo, ¿no? Porque a mí como Congreso yo aprobaría, pues personalmente diría, pues lo que no haya reelección de congresistas, pero los congresistas no quieren, dicen no, que la reelección, ¿no? O sea, que exista reelección. Ahora, y ellos mismos no van a hacer pues, su propia ley diciendo pues que no haya reelección, ¿no? Que no haya reelección para congresistas. Por eso es que el Poder Ejecutivo justamente en
lo que le da pues el presidente pide pues el voto de confianza y justamente plantea sus 4 reformas, ¿no? Pero si habría voluntad legislativa de todas ellas de dejar la mamadera. Claro, se evitaría ese gasto, pues. Se evitaría tantos millones que hay en cada elección. Y un referéndum también cuesta millones. Y eso la población mínimo que debe saber, pues unas elecciones cuesta pues bordea más de los 100 millones. Y eso se evitaría, pues, por ejemplo, esos gastos que se haría, de repente se haría pues más escuelas, más universidades, de repente para mejor pago de los profesores, para el sector público, en fin, ¿no? Hay tantas cosas, necesidades que hay en la población. Y yo personalmente, un referéndum a estas alturas, por lo general no le encuentro sentido. Pero lamentablemente pues el presidente no tiene como se dice, pues no hay un acuerdo político entre el legislativo y el ejecutivo. Siempre ha habido desde el inicio de este gobierno, siempre ha habido una disputa, no solamente en la parte política, sino en la parte personal, ¿no? Y todo acarrea mucho por las elecciones reñidas que fueron en el año 2016, ¿no? Por 50.000 votos, por 40.000 votos, gana el presidente y justamente acarea todo eso. Y la otra persona tiene mayoría parlamentaria con 73 congresistas, que ahora ya se ha reducido pues, ¿no? Un buen número de congresistas, ya no hay mayoría absoluta. Entonces ellos han perdido ese espacio. Y ahora en estas elecciones municipales que hemos visto, no ha sacado ni una alcaldía. Entonces, ¿quién es el problema? ¿Son las autoridades, los elegidos o son los electores? Por lo general a mí son los mismos políticos, o sea, el mismo partido que tenía el poder en el Congreso, son por sus propios errores que ellos han cometido. O sea, por sus declaraciones, por su terquedad, por todo eso que una persona manejar sin criterios. Censuramos, no censuramos. Se recuerda que en este gobierno se ha censurado como 6 ministros y hasta el mismo presidente de la República. Y imagínense, por último se ha tenido que vacar, ¿no? Entonces, y por último ni siquiera se vacó, el presidente tuvo que renunciar. Ya todos conocemos por los mamaniaudios, ¿no? Pero el problema sigue siendo el elector, ¿o? Yo más me inclino en la decisión que nosotros brindamos en las ánforas y el poder que le asignamos justamente a personas que también hay una frase conocida, ¿no? Que dice, la mayoría nunca tiene la razón. O sea, por el hecho de que nosotros tengamos el derecho a elegir y por medio de las ánforas llegan al poder, no quiere decir que lleguen los mejores. Y creo que la historia nos los ha demostrado. Que hasta ahora seguimos cometiendo errores. En estas elecciones pasadas, nada más, se han elegido personas que tienen procesos judiciales, se han elegido autoridades con algún tipo de cuestionamiento, sea moral o sea algún tipo procesal o hasta quizá delincuencial. Exacto, ¿no? Y esos los resultados los hemos visto. Entonces, y el derecho de que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario también creo que prevalece aquí. Pero ¿cuánto nos falta informarnos sobre la situación de funciones que vayan a cumplir estas personas y hacer y ver cuánto poder se le da? En una población de 1 millón que se le da a un consejo municipal de 20 personas o más o menos, de un alcalde, sus funcionarios, de 100.000 o más o menos personas de acuerdo a la población electoral que se tiene. Entonces ahí estamos viendo, esas personas van a decidir durante 4 años los destinos de una población, de un pueblo, de un distrito, de una provincia, de una región y por último de un país. Entonces creo que nosotros somos responsables también de los actos que realizamos. Y tú como filósofo sabes que en las decisiones hay 50% de responsabilidad de una parte y 50% de la otra. Nunca uno es más responsable que el otro. Pero en este caso pareciera que somos nosotros los responsables, ¿no? Porque
elegimos quién es el más popular, entre comillas, he invertido cierta cantidad de dinero en las campañas electorales, ¿no? De una u otra manera yo creo que eso es cierto. Pero para mí el elector tiene responsabilidad quienes eligen, y los que eligen creo que no tienen la preparación necesaria en gestión pública, porque es importante conocer lo que es gestión pública. Yo, si me dijeran para lanzarme a alcaldías o algún tipo de gobierno local, ¿no?, regional, tendría que pensar y decir cuán preparado estoy yo para hacer gestión pública. Pero ahora, eso sería en un buen sentido correcto, ¿no? Porque si te proponen, tiene que hacer esa autoproclamación, ¿no? Bueno, ¿cuánto dinero tengo muchas veces? Y yo me proclamo, y fuera de proclamarme o no, o que me propongan, creo que el criterio se maneja mal, en que yo soy el alcalde y no debo conocer nada de gestión pública, por algo están mis funcionarios. Pero por esas responsabilidades también un funcionario muchas veces hace que el alcalde vaya a la cárcel y los funcionarios estén limpios. Y eso ha sucedido, pero no hay... A ver, si vemos las estadísticas de los últimos gobiernos que hemos tenido, las dos últimas nada más gestiones que se han podido dar desde el 2011 a la actualidad, tenemos que muchos alcaldes están presos justamente por malversación de fondos, por corrupción o lo que fuera, ¿no? Entonces ahí tenemos gran responsabilidad. Yo creo que los electores de una parte y los que son elegidos, ¿por qué? Porque no, la preparación no quiere decir que te vayas a estudiar en una universidad, sino cuánta práctica de valores puedas tener inclusive. Que lo que ya en todo caso, ¿cómo prepararse o cómo ser para ser elegido adecuadamente una persona? En realidad yo creo que no hay una fórmula, sino que lo que vemos aquí es sentido común, ¿no? Hay muy buenos gobernantes en municipios exitosos que a nivel nacional, que puedan haber ejemplos, ¿no? Pero creo que son contados, creo que pero Vizcarra puede ser un ejemplo porque siempre se le ha considerado que es el mejor gobernante de todo el Perú. Moquegua, el Villanueva es el mejor gobernante ahí del San Martín, ¿no? Entonces ahora son representantes de la nación por accidente tal vez, ¿no? Pero podría ser un ejemplo para seguir porque también siempre tienen detractores, ¿no? La política es así. En la política sabes que tienes que hablar hasta con el enemigo. Ajá. En un momento. ¿Tú te imaginabas en un momento que el APRA con Fuerza 2000, Fuerza 2011 o el fujimorismo de manera general podía haber habido algún acercamiento? Y actualmente ustedes saben, ¿no? Sabemos de que creo que son aliados en el Congreso. Y un punto importante para ver es cuánto realmente el ex gobernante Alan García haya podido tener responsabilidades en muchos actos que se ha tenido a nivel de las acusaciones que se le hace y el nivel de corrupción que haya podido estar implicado, que al final no se escucha nada. ¿Por qué? Porque la población pueda pensar muy bien y decir él jamás ha estado involucrado en un acto de corrupción. Pero él tenía terceros quienes lo trabajaban para él, ¿no? En cambio, Ollantaytamala fue un inútil, ¿no? Que él mismo la ha manejado de la plata y parece que ahora también la señora acá, ¿no? Justamente eso de los aportes de Odebrecht, eso de la organización de todos esos cócteles, es un... Yo creo, miren, no es justificar, ¿no? No es justificar, pero yo creo que es absurdo y es tonto que tú hagas un cóctel y pongas personas, como habla el fiscal, personas que no tienen las posibilidades económicas y son aportantes a la campaña de Keiko o están dentro de lo que son los cócteles. Todo. Me parece que ya son torpeces que se hacen en política, creo. Yo creo que el poder a veces te nubla tanto que cometes muchos errores. Por ejemplo, personalmente, ¿cuál sería tu interés en darle $5,000, $10,000 para una campaña que a ti no te beneficia en nada? La gente puede regalar plata, ¿sí? No, los intereses
intereses son fuertes. Por eso, ¿Tú no crees que en esta campaña se van a pagar ya los favores económicos que se han hecho desde los gobiernos locales? Sabemos que la corrupción siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado presente. Tú mismo dices, yo, ¿qué gano dando $5.000 a una persona que en un futuro no me va a beneficiar en nada? Ahora, por más de que no solamente sean $5.000, doy $50.000, que me den un trabajo que me pagan en un municipio, no me van a pagar 7.000, 8.000 soles. Tú sabes que la remuneración, ¿no?, es muy poca de acuerdo a la función que cumples. Entonces, en 4 años no vas a tener o vas a recuperar lo invertido. Entonces, no hay sentido, hay un trasfondo, ¿no? Yo creo que hay un trasfondo. Porque lo mismo sería, ¿no? O sea, tú ahorita puedes dar 1.000 soles para la campaña, pero ¿cuál es ese tu desprendimiento de dar 1.000 soles para esa campaña de un desconocido? Eres filántropo que quieres solucionar el problema de los demás y ni siquiera te solucionas tu problema, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica a la sociedad? ¿Cómo nosotros explicamos? O sea, para mí es una ofensa al elector, a la intelectualidad que han aportado sin condiciones. No, yo creo, desde mi punto de vista, yo creo que siempre hay una intención. O sea, nadie se invierte a la nada y para nada. Siempre hay un motivo. Pero no le eches la culpa a los demás, por ejemplo. ¿Tú invertirías por qué? No, yo invertiría para de repente, si personalmente digo, bueno, si voy a invertir $10.000, se supone que ese $10.000 que estoy invirtiendo es una inversión. Es una inversión, por lo general es una inversión, que voy a redoblar eso. Igualito hizo Odebrecht, ¿no? Invirtió, por ejemplo, como 100 millones y él pensaba ganar, o ganaba, mejor dicho, el doble, 200 millones por cada licitación que se le daba. La línea de metro, cualquier obra que se le adjudicaba al Estado. Por eso es que Odebrecht comenzó a corromper no solamente aquí en el país, en toda Latinoamérica. Entonces, y muchos gobernantes han caído justamente porque en base a, o sea, Odebrecht saca y pone candidatos, saca y pone presidentes, y esa es la realidad. Ahorita Lula da Silva está preso, Kirchner está presa, Ollanta ha estado preso, Nadine ha estado preso. La señora acá va a tener la misma suerte. Entonces ese poder adquisitivo económico que ha tenido la empresa en Latinoamérica, pues ha sido tan amplio, de tal manera pues que ha corrompido a todos, prácticamente a todos. Y eso ellos yo creo que ni en su cabeza se les pasaba lo que iba a pasar hoy día. Ahora, ¿por qué el AG no lo toca? Ahora y termino en esto. ¿Qué hubiese pasado si la señora K hubiese sido presidenta? Ahí está la incógnita. ¿Qué hubiese pasado? Eso es lo que sacaba el artículo Luis Dubois. Claro. O sea, ¿qué un hubiese buen pasado? artículo en la República. No se tocaba Inostroza, No se tocaba a nadie. Y nadie revelaba nada, todo se tapaba y todo seguía igual. Entonces, o sea, ahí está la incógnita, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si la señora K hubiese sido presidenta? O sea, es una suerte que le vacaron al abuelito. Es una suerte. Es una suerte que han tenido, ¿no? Entonces, en base a eso, yo creo que esto de la corrupción ha sido ya, pues, ha superado, ¿no? Y lo peor de todo es que los mismos políticos niegan haber recibido ese dinero. Eso es lo anecdótico. Pero en su condición de ellos, ¿tú aceptarías? No, en su condición no voy a aceptar, Claro. pero digo, pues, si están todas las pruebas, el fiscal está sacando prueba por prueba, entonces con los 7 testigos, ¿no? O 9 testigos que tiene, entonces imagínate, pues, las pruebas demostradas, investigadas, casas allanadas, documentos fraguados, aportantes fantasmas, tantas cosas que se ha visto en este proceso. Ahora,
Sí. ¿Qué podría decir en este caso la defensa? Tendrá pues que sustentarlo, no sé cómo lo hará, pero yo creo que es bien difícil que la señora acá en esta coyuntura salga libre de todo. No, pero si el poder está fuerte, tranquilamente puede salirse libre. No, si es que hubiese sido presidenta, pero lamentablemente no fue presidenta. Yo pienso que no, porque sin ser presidente sigue teniendo poder. No, el poder, claro. El poder que en su momento tuvo, no lo supo aprovechar. Al contrario, lo aprovechó para hacer malicia, para hacer maldad, para no reconciliar. Ahora, hace 24 horas sale y a decir, vamos a la reconciliación, y pide al presidente para la reconciliación nacional, que se acoplen los políticos, los partidos, la clase social. Pero ¿por qué no decía anteriormente eso? Porque tenía el poder, y el poder, como dice acá el colega, el poder lo ha mareado. Así como que cuando en su época a Nadine lo mareó el poder, y hacía y deshacía. Y Ollanta simplemente pues era un personaje que simplemente firmaba el documento. Y los cargos, ministro, quién pongo, quién saco, quién lo hacía, pues en este caso, no, su señora. Sí, pero por lo menos era una pareja que pudieron haber tranquilamente gobernado, ¿no? Pero si tú en tu casa con tu pareja, tu esposa decide las cosas, eso significa que tú eres menos varón en el aspecto social, no lo creo. Es una opinión pública que le ha dado un sentido ridículo del machismo. Yo creo que esto de la figura de primera dama, por ejemplo, tiene un tipo de tipología, ¿no? Desde Susana Iguchi, por ejemplo. Justamente veía en el YouTube la otra vez cómo cuenta ella que Fujimori cambió a partir del momento que se dio el flash electoral, que ya era presidente, con un 51%, si no me equivoco. Entonces, desde esos momentos vamos a ver cómo Keiko, y eso creo que la historia de estos últimos años sabemos, asumió a ser primera dama desconociendo a su mamá. Entonces, fuera de la figura de todo lo que haya podido pasar, es la deslealtad familiar que se tiene. Uno, es el lado personal, que quizás no viene mucho de análisis, pero el aspecto de quienes están al lado del presidente, una hija que fue primera dama, luego Pilar Nores, que también fue primera dama, que se aleja de Alan García. Supuestamente hay un alejamiento que después ya se sabe del departamento de compra en París y todo lo demás. Nadine Heredia, que ha tenido bastante intromisión en el gobierno. Yo creo de que Ollanta Humala ha tenido ha sido presidente, pero el poder que le ha otorgado a su esposa ha sido muy fuerte. Por eso que en la decisión de dar luz verde a quien se deba o no, justamente se ha dado esos momentos. Y actualmente la esposa de Kuczynski, por ejemplo, también tenía presencia. Ha sido muy cauta, y eso se reconoce. Actualmente, por ejemplo, la esposa de Martín Vizcarra tiene un perfil muy bajo. Aprendieron el error de los demás. Esperamos que sí, pero no sabemos qué es lo que pasa dentro del Palacio de Gobierno. Nosotros sabemos la figura pública, sabemos las decisiones que se toman, todo lo demás. Pero la pregunta es también, ¿por qué Martín Vizcarra se reunió en un departamento a escondidas de todo el pueblo peruano con Keiko Fujimori, cuando se negó esto? Luego de que hay casi un divorcio, vamos a decir, después de esta reunión, ya se genera un proceso de ataque entre el Ejecutivo y el Legislativo. Más aún ahora, al último, cuando van a pedir la confianza al Congreso, es que César Villanueva, como primer ministro, no informa de la fuga de César Inostroza. Entonces, ¿qué se está dando a nivel de la política nacional? O sea, se están dando las cosas claras realmente. Estamos viendo desde
el gobierno una posición clara de lucha contra la corrupción o parcialmente se está luchando contra la corrupción. Entonces yo creo de que las posiciones cuando uno quiere luchar contra la corrupción son claras, ¿no? ¿Qué estamos? Ese detalle que tú dices, por ejemplo, el compartir el poder, es algo interesante, ¿no? De que como presidente de una nación no lo comprometerías a tu esposa. ¿A quién sería la primera persona a quien consultarías para decir las cosas? ¿A tus ministros o a tu esposa? Yo creo que el papel importante al nivel personal es justamente con quien tú tienes una vida hecha. Eso creo que es natural. Ajá. Pero la intromisión dentro de un gobierno, como lo ha hecho Nadine, eso más bien creo que es erróneo. Ahora, yo sé que podríamos hipotéticamente pensar de que la esposa de Martín Vizcarra habla, ¿no? Habla y hay muchas decisiones que puedan ser muy bien orientadas hacia el lado femenino. Entonces, ustedes saben que la historia siempre la mujer ha tenido presencia en decisiones políticas muy importantes de un gobierno, de un estado o lo que fuera, ¿no? Claro, porque ahí escribe un libro, no sé si se habrá revisado, para mí una completa deslealtad de Omar Chijade, ¿no? Cuando escribe la usurpación del poder, ¿no? Donde han sido amigos que han llegado al poder, compartían escenarios políticos, económicos, hasta un poco familiares, pero resulta que escribe todo un libro despotricando a todo un proceso familiar, ¿no? Entonces yo diría que, no sé, pues si estoy con mi esposa gobernando, me reúno con los ministros y mi esposa así ajeno al margen de todo lo que puede pasar, lo dudo, ¿eh? En todo caso estaría divorciado. No sé. Claro, yo parto de lo que personalmente digo, para gobernar un país, primero hay que tener los pantalones bien puestos. Y segundo, tomar decisiones. ¿En sentido machista o así figurativo? Figurativo. Ah, yeah. Porque personalmente, vemos la diferencia entre el gobierno de Ollanta con Nadine y vemos ahora el gobierno de Vizcarra con su esposa. Y hay una merma, o sea, grande, ¿no? Mientras que la mujer no es muy figureti, ¿no? No sale mucho en los medios, hace un trabajo de hormiga, como se dice, un trabajo y no se mete en la parte política mucho de las decisiones que emite su esposo, porque todos se sorprenden porque todos pensaban pues que Vizcarra iba a ser de repente un poco más débil, ¿no? Con respecto a PPK, pero se ha demostrado que el señor que ha sido el presidente regional de Moquegua ha demostrado pues que puede ser más fuerte, y lo ha demostrado, y gracias a su carácter que ellos han demostrado es justamente que la otra parte ha cedido, porque si no, tampoco no muestra eso, no cede, y eso no ha tenido nada que ver en este caso la esposa, porque la esposa no se ha entrometido en ningún asunto. Pero eso era en acto público. Sí. Pero internamente yo pienso que sí, ¿no? Internamente de repente se puede dar porque es una pareja que tiene años, pues, ¿no? Le consultará. Pero ¿por qué prohibir que una persona puede salir los dos a la escena pública? Ya, lo que pasa es que yo diferencio mucho en una cuestión es familiar y la otra cuestión es ¿quién es el presidente? ¿A quién eligió el pueblo? ¿O cómo llegó al palacio? ¿Pero no crees que está siendo machista? No, lo que pasa es que la parte estructural de la familia es interesante, nadie lo va a negar, es lo más hermoso, lo más ecuánime que se podría dar, pero la parte de gobernar, yo diría pues, personalmente digo pues, yo soy el presidente, pues, porque si yo me equivoco, me puedo equivocar y puedo hacer un error que puedo afectar a 30 millones de peruanos. Pero yo soy el presidente, las decisiones las tomo yo, no las tomas tú. Sí, escucho sus opiniones, sus recomendaciones, puede ser, sí escucho. Pero al final, ¿quién decide? El presidente.
En cambio, el caso anterior del gobierno pasado, de Ollanta Humala, pasaba lo contrario. Aparentemente, pues, un militar, ¿no?, en retiro, que ha sido, pues, embajador en Francia, consulado, pensábamos, pues, que iba a ser un presidente, pues, ¿no?, bien radical, bien, pero pasó lo contrario. La que gobernaba era la señora. ¿No crees que con ese concepto buscas una dictadura para que sea fuerte, militar? No, pues, por eso lo que quiero que entiendas, Edgar, es que la concepción de la familia yo no puedo mezclar, porque yo estoy gobernando a 35 millones de peruanos que vamos a llegar. Entonces, yo no estoy gobernando mi casa. Yo gobierno tu casa, pero como, sí, como familia. Pero si tu esposa te dice no puedes hacer esta cosa y no le haces caso, le haces caso. Lo escucho. Ya. Lo escucho. Y no tomas en cuenta. Lo escucharé, pero las decisiones, tengo asesores, tengo un país encima que se me puede venir. Pero entonces lo escuchas y no haces caso, vuelves a casa. Sabe que yo estoy acá por la pura, entonces vive con tus ministros, ¿no? No, pero yo le puedo escuchar las recomendaciones. Les puede decir, ¿no?, bueno, está bien, me parece muy bien lo que tú... Pero el caso de Nadine era diferente, pues. Pero invertamos las cosas, ¿no? Por ejemplo, tu esposa es presidenta, ¿no? Y tú le recomiendas y ninguna de las cosas te hace caso. Yo pienso que te puedes divorciar, ¿eh? Me podría divorciar, pero por encima de eso debe estar lo que me eligieron a mí. ¿A mí quién me eligió? No me eligió mi señora, no me eligió mi familia, a mí me eligieron 35 o 22 millones que son los electores en el país. Entonces yo me baso a eso. Lo dejas a tu esposa. La decisión la toma ella. Pero personalmente sí las cojo de repente como recomendación. Como que de repente puede enriquecer una idea, puede ser. Pero que yo le haga una decisión, imagínate que el caso de Ollanta Nadine, Omar Chejade decía, lo que tú acabas de mencionar, hasta con él mismo era el jefe de campaña, era el asesor, el hombre del brazo derecho de Humala, prácticamente lo desairó. Y por eso que todos sus políticos y todos sus allegados a Ollanta, todos se fueron, comenzaron a irse y lo dejaron solo. Defiéndete solo, pues. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿a quién hemos elegido? ¿A ti o a tu señora? ¿Quién es el presidente? Entonces ahí había una confusión. Entonces todos decían, ¿hemos elegido a Ollanta o hemos elegido a Nadine? Al final habían elegido a Nadine, pues, porque Nadine decía quién va, quién no va. Yo creo que la intromisión dentro de un gobierno no es buena. Yo comparto la opinión de César en el sentido de que a quien se elige desde las urnas es la estructura de un poder ejecutivo, que es el presidente y los vicepresidentes. Ni siquiera los ministros, ¿no? Porque eso es ya, digamos, designación del presidente de la República. Entonces, pero toda la conformación del poder ejecutivo tiene una función. Ahora, la figura yo no veo mal en que una persona, un gobernante de cualquier tipo de gobierno nacional, local o regional, pueda tener a alguien al lado y yo creo que por naturaleza, es natural. Hay conversaciones en el tipo de, inclusive hasta consulta que podría ser. La ropa que usas, ¿ah? Por supuesto que sí. Claro. Creo que nosotros siendo catedráticos, etcétera, sabemos de que nuestras parejas influyen bastante en cómo podemos estar, cómo a veces cerramos en algunas situaciones, como tú dices, en la forma de vestir, en la forma de llevar nuestra conducta o lo que fuera. Pero eso no quiere decir de que las personas que no tienen la función, uno por elección y otro por designación, tengan intromisión en el gobierno. Yo puedo tomar mucho de lo que pueda decir, ¿no?, la familia o el entorno más cercano,
pero lo que se va a decidir justamente al final va a ser una posición del conjunto de personas. Entonces ahí es cuando la mujer, como Nadine Heredia, se intromete, inclusive toma decisiones directas. Eso más bien creo que no gustó mucho en el gobierno de Ollanta Humala y por lo tanto ha generado un tipo de discordia muy fuerte, ¿no? Pero no es que son los medios de comunicación algunas personas que le hicieron esa fama, porque finalmente acá en el Perú los medios de comunicación determinan quién es popular o es impopular, ¿no? Pero por ejemplo, ahora si podemos ver los medios de comunicación, en el caso de la señora K, casi todos están en contra, menos que sea el grupo RTP, ¿no? Unos cuantos columnistas como Aldo Mariatti, que es un defensor acérrimo, ¿no? De resto han ido a destruirla, ¿no? Pero el hecho, yo recupero uno, pero la borrachita de poder que viene de Isaac Humala, yo creo que no es parte del periodismo. Por algo, el suegro, ¿no? Y la suegra también tuvieron un punto. Pero no crees que los periodismos le usó a un octogenario. Pero ese octogenario, yo creo que hablaba en muchos aspectos con razón y con fundamento. Y el tiempo le ha dado la razón. Claro, por eso podemos decir en el dicho popular de que en los chistes, en todo caso, sacan a la suegra como la peor, ¿no? En este caso el suegro también es basura, ¿no? Pero nosotros no sabemos cómo la suegra, es decir, la esposa de Isaac Humala, actuó. Pero yo creo que el corazón... No públicamente, exacto, ¿no? Pero el corazón de madre siempre creo que es diferente y sabemos de que ella está con Antauro, ha estado con Ollanta en todo esto de la prisión. Y fuera de eso, ahora, Keiko Fujimori es impopular, por decirlo así, por las acciones que tiene. No es por culpa del periodismo o cosas así. Pero por lo menos, por la mayor parte. Pero al final de cuentas ha acabado su propia tumba. Si es que ha sido una estrategia, como te decía de inicio, mal formulada, de Kenji y Keiko para llegar a la presidencial en 2021, todo fue mal hecho, si es que fuera así, ¿no? Entonces, ahora mismo que con esta prisión preventiva, César Inostroza fuga, hay una seria observación que se hace al proceso que requieren ya estar dando, y más aún deslegitimar al fiscal, al juez en todas las decisiones que tienen. Entonces yo creo que esas ya son artimañas que siempre han utilizado ellos, ¿no? Claro, porque si no le sacan a Chávarri, más bien suelta todo. Parece que por ahí el blindaje, ¿no? El blindaje desde el fiscal de la nación. Entonces nosotros, haciendo un análisis general de la posición que se tiene ahora en el Poder Judicial, más aún el Ministerio Público, yo creo que sí hay blindaje. Tú imagínate siendo congresista, tienes poder, siendo solamente una persona, alrededor de 70 personas, alrededor, ¿no? Es un poder fuerte. No nos vamos a leer la carta entre gitanos en decir que ahora perdieron el poder. Yo estoy seguro que con todo el poder del Congreso, Keiko puede hacer absolutamente de todo, y esto puede ser una cortina de humo que se está preparando, porque no se habla de avances de desarrollo del país, de crecimiento de las exportaciones, no se está hablando de crecimiento del PBI, no se habla nada de avances de proyectos y beneficios para el país. Estamos involucrados en todas las noticias de este proceso de corrupción, de la fuga, de toda una serie de aspectos, de cuestionamientos, que está bien que se luche contra eso. Pero ¿y el país? ¿No avanza el país? Desde la segunda vuelta el Perú gira en función al fujimorismo y el presidente electo, ¿no? Pareciera que 5 apellidos Fujimori
hacen mierda a la sociedad peruana, ¿no? Porque eso es en esencia, ¿no? No hay tantos fujimoris ahí, tanta idolatría, tanta concentración de poder en una sola persona. Es construido por su padre, por supuesto, ¿no? De que influye de alguna otra forma y parece que la técnica o el más fácil es capturar el poder judicial, ¿no? Todo pasa. Como decían ellos mismos, los proyectos han pasado por tubo, pero sin embargo por la otra parte no hay nada, ¿no? Entonces ahora vemos ese escenario, pero sigue jugando un papel los medios de comunicación, porque en el momento de capturar la pantalla, las expresiones de los acusados, está jugando, es determinante, ¿no? Por ejemplo, se ha visto casi todo el proceso al esposo de Keiko, pareciera que está en otro mundo, ¿no? Entonces, en cada momento el camarógrafo enfoca y está bostezando, ¿no? No tiene idea en dónde está. Y llama la atención algo que creo que es parte de la personalidad de alguien o de la ética profesional de alguien, porque yo al haber estudiado en el extranjero, al haber tenido una formación en una universidad en la cual se cuestiona también los estudios de Keiko, y venir a ganar 12.000 soles o algo, el monto no se sabe, creo, de manera clara, por aportación de congresistas, estás viviendo del pueblo peruano, pues. O sea, ¿cómo tú puedas decir que trabajas por las migajas que te dan los congresistas que le pagamos también al pueblo? Es que él da la sensación que ya se ha formado su pequeña empresa en el Estado, ¿no? Es una empresa prácticamente, ¿no? Porque tiene que pagar un porcentaje de sus ganancias a la gerente, ¿no? Que en este caso es Keiko, ¿no? Esa gerencia, pues, ¿no? Pero eso es lo que nos quieren hacer creer también a los que quizá no sabemos más allá cuántas empresas, qué acciones tienen en mineras, ¿no? Qué presencia económica tienen los Fujimori en el país. ¿Tú crees que con 12.000 soles, con la forma de vida y los viajes que tienen, van a vivir? O sea, es creo que es una artimaña que realiza justamente Keiko Fujimori y su esposo Mark, en el sentido de hacernos creer de que viven de eso, pues, y eso es mentira. Por eso, pues, ¿no? O sea, también es admirable, ¿eh? Yo la verdad que admiro a Keiko, en el sentido de que 70 congresistas, cada uno le pagan 1.000 soles, y vagueo en mi casa, me pagan porcentaje. O sea, que no es exagerado, oculto, ¿no? O sea, pero, públicamente, sí, ¿no? Pero personalmente, desde ese enfoque puede ser, pero también no ha sabido manejar. O sea, la señora acá no ha podido manejar. Se ve... ¿Qué cosa va a hacer si todo el tiempo huevea ahí en la casa, ¿no? O sea, claro, pero no, a pesar de todo, sus congresistas se han estado yendo uno por uno. El Catoma, ahora o sea, los congresistas se han estado yendo, han cambiado de opinión. El mismo mañana de repente renuncia también el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y al final la estructura del partido ya está roto. Hace una hora ha renunciado su secretario general, el señor Kimber, ha renunciado. O sea, prácticamente eso que cosa quería, lo están dejando sola. Pero es una organización criminal, ¿no? Claro, ahora, para reestructurar ese partido van a tener que trabajar pues de nuevo, empezar de nuevo, porque ya prácticamente yo creo que con la señora Calle no van a hacer, van a tener que por ahí aparecer un nuevo líder para que ese partido pues, renazca, porque ahorita el partido está recontra, como dice, como partido está partido. ¿No? Entonces, es algo, ¿no? Pero en este caso podríamos decir que Keiko sí fue ganador, ¿no? Si fuera serio las cosas, claro, pero él sería el ganador. Claro, pero yo creo que el partido, ¿quién no tuvo la culpa? Yo creo que el manejo político que ha tenido la señora acá dentro de su organización se demuestra que no ha sido pues lo idóneo, ha sido un nefasto. No ha podido manejar.
Si al inicio manejaba, tal vez, pero con el poder que se sentía, lo ha mareado. Solamente increpaba, no consensuaba con el gobierno de turno. Y ahora hace poco, como le vuelvo a repetir, ahora pide la conciliación nacional. Entonces, pide cuando ella nunca dio. Ahora pide porque está en apuros. No pide porque ya se le viene la noche, entonces ahora pide pues que sí hay que conversar con las organizaciones políticas. Entonces pide al presidente, cuando el presidente en ese momento, cuando estaba el señor PPK, no le dejaba ni respirar. Y todo lo que ya sabemos lo que pasó. ¿Y por qué no en ese momento decía, vamos a conversar, vamos a dialogar, vamos a hacer una reconciliación? Porque lo único que quería era el poder. Pero ¿por qué tenemos que entrar en reconciliación con ella? ¿Qué le hemos hecho? No, ella plantea plantea como que sus mismos errores, o sea, sus propias declaraciones, su propia ideología, su propia forma de pensar, pensó que ella iba a ser presidente en el 2021. O sea, tenía todo el aparato y lo podía hacer. Pero ahora, involucrada con todo esto, imagínate, en las últimas elecciones no sacaron un alcalde. Pero la población sigue creyendo, pues. O sea, el objetivo no es atacar al efecto, ¿no? Es interesante atacar a las causas. Y son las causas de la población que los elige, los cree, los adora, ¿no? Y pagan su impuesto para que viva gratis sin hacer nada, ¿no? Lloran porque está ahora, no sé eso. ¿Qué pasa con la población? Yo creo que la población, personalmente, le falta cultura. Entonces, ellos han aprovechado eso, ¿no? Que si yo le daba de repente llegaba de repente al Cerro San Cosme, al Agustino, sitios pues relegados, gente pues sin cultura. Entonces, los candidatos aprovechan ahí. Aprovechan pues le doy no sé, 2 kilos de arroz, o le llevo un regalo, un presente. Personalmente yo diría pues, ¿por qué le regalo eso? ¿Por qué no le regalo un libro? Algo que culturice para que acá unos 10, 15 o 20 años la persona que ya emite un voto sea más consciente, pues, para ya sepa cómo votar. Hoy en día pues, si el candidato de Lima está el señor Urresti, de repente en los demás distritos, por el voto de arrastre, gana sus candidatos. Y sabemos pues, que Urresti pues, ha sido un militar igual, en la época de Ollanta Humala, y también hubiese sido un desastre. Pero tanto Ollanta o Urresti han sido militares en la época de Fujimori. Y en las Fuerzas Armadas las órdenes se cumplen de manera vertical, ¿no? En todo caso, el responsable sería también el presidente de la República en algunos asesinatos, ¿no? Claro, pero esos errores que ellos cometen en las campañas son errores garrafales. Por ejemplo, si Belmo estaba en la primera en las encuestas, por el maltrato que le da a los venezolanos, el señor se cae. Más bien subió. Pero al final se demuestra que cayó. ¿No? El señor Urresti, por el juicio que tenía, ganó el juicio, entre comillas, pero también cayó. El señor Regado por su... Pero ¿qué es lo más importante? ¿Estar preso 25 años y no ganar la alcaldía 4 años? Claro, en el fondo él hará hará su análisis y dirá, pues prefiero estar libre. De repente la alcaldía de repente va a estar preso, porque esa es una prisión también. Es una presión. Pero son 4 años, ¿no? que te diviertes, que estés 25 años. Por supuesto. Internado. Claro, ahora sí es culpable, no los culpables, escucha que la conciencia sabe, ¿no? Claro. Y yo creo que es importante generar el hecho de... Yo pienso que las personas sí tienen cultura, ¿no? Discrepo un poco, sino que la emoción y ese fanatismo de las personas
hace que elijan mal. Por ejemplo, yo he puesto que si César fuera candidato y regala libros a todo el mundo, no tendría ni un voto. Es que justamente estamos en una sociedad de no ser conscientes con lo que nosotros hacemos. Así que dicen que la población es idiota, ¿no? O sea, que te regalan un almanaque con una fecha donde tienes que votar por tal. Pero ese fanatismo por las personas está, ¿no?, en la mente de las personas y mientras se genere un cambio que nadie lo hace. Por ejemplo, si vemos la estructura de la educación que nosotros tenemos, ¿quién ya en estos tiempos lleva el curso de... Yo recuerdo haber llevado el curso de educación cívica y ustedes creo que también lo han llevado, ¿no? En ese curso pues nos daban realmente lecciones de lo que era la patria, de lo que eran los símbolos patrios, de lo que era la estructura de todo de nuestro estado, de todo lo que fuera. Pero claro, lo que nosotros vamos a ver cómo nació lo que es soberanía, todo esto, no hablando de geografía, geopolítica. Pero ahora simplemente se ha convertido en cursos determinados como historia, geografía, economía. Pero también se puede decir que el profesor no influye, ¿no? Por la pura le acusan al profesor de pro sendero, pro perruco, ¿no? Que finalmente maneja a su cargo miles de estudiantes, pero no influye en nada. Ese es una de las respuestas. El profesor en el aula dice que no ve hasta el programa, que esto así, el estudiante le llega, simplemente le rebala, ¿no? Justamente por ese fanatismo, el fanatismo de la juventud es por los programas de televisión, que sabemos que hay programas como Combate, esto, que ejemplo, a nosotros nadie nos va a ver. Entonces, ¿qué hacemos esto de acá? Nosotros mismos nos vamos a ver. Pero el criterio yo creo que es de fanatismo. Las personas tienen una forma de ser. Ahora, el hecho de decidir en las urnas es que me dejo contagiar con los demás. Es como un adolescente, oye, ¿qué estudio? Porque no hay orientación vocacional. Estudio porque mi amigo quiere, ¿no?, tal carrera. Veo ligeramente qué es esa carrera, no sé qué es esa carrera, y por fanatismo, por la famosa moda, que una carrera está de moda o no está de moda, etcétera, elijo una cierta profesión. Entonces la gente, creo que en ese fanatismo se hace llevar por quienes están en las encuestas primero, otro por a quién admiro yo. Es así, es idiota, pero es así, pues. ¿Cómo podemos admirar a alguien que no conocemos? O sea, yo no tengo esa ahora la mayoría van a querer estudiar Derecho por Carhuanche y lo mismo. Incluso ya salió una promoción en la Facultad de Derecho, no dice en la universidad, que la promoción se llama Carhuancho. Claro. Y mañana va a salir la promoción Domingo Pérez. Ajá, y así como salió acá en el curso de promoción Antauro Humana. Yo creo que nosotros debemos desde nuestra función, tener un nivel de concienciación a las personas, a nuestros estudiantes, para que ellos tengan la decisión y tomen mejores decisiones. Creo que un profesional formado en una universidad, un profesional formado en un instituto pedagógico o un tecnológico, o tener un nivel ya de formación de 3 a 5 años, yo creo que no puede estar equivocándose al nivel de las personas que no tienen quizá un grado de instrucción. Yo pienso que la educación, a nivel que vas avanzando, te puede dar mayor objetividad en las decisiones que tengas, que no es necesariamente así. Creo que yo también pensaría, lo que dice acá el colega Sardón, yo plantearía que también, si hay fanatismo, también debe haber un fanatismo hacia la lectura. Hay que ser fanático, hay que leer algo todos los días. Si ni siquiera quieren leer el periódico, no te quieren ver el programa, por ejemplo. No te gente escuchando este pata habla tontero. No, pero tiene que ver pues el fundamento. Si yo me expreso de esa manera, entonces digo, ¿qué he leído? ¿En base a qué yo fundamento ese comentario? Por eso los grandes intelectuales nunca van a ser presidentes.
Hablamos de Mario Vargas Llosa, ya perdió elecciones. Por decir la verdad, ajá. lo que Fujimori implementa luego, ¿no? Claro, ¿no? Claro, y Mario Vallosa hasta ahorita de repente estará en su casa y dirá, pues, mejor estaba bien así, ¿no? Pérez de Cuellar acaban de sacar que estaba muerto, pero sigue vivo, ¿no? Sí, entonces, no, claro, entonces, pero el señor Vargas Llosa, de repente hubiese sido mejor, de repente también ahorita estaría en proceso. ¿Qué hubiese pasado? Un gran literario, de repente también estaría en las mismas condiciones de ahorita, de repente también sería uno más. O no hubiera ganado el premio Nobel. O por último no hubiese ganado el premio Nobel. Eso le ha servido para él personalmente. Y Fujimori se ganó el premio penal. Y su hija trae Está a punto de ganarse otro premio. Otro premio penal. Muy bien, hemos estado con Julio César Sardón y César. Uy, ustedes son los Césares, ¿no? César. Si algo habrá tenido sus padres ahí en ponerles nombre, ¿no? Emperador. De emperadores, ¿no? Yo creo que personalmente, para terminar y para, si me permites, yo creo que personalmente tenemos que formar, así como docentes que trabajamos con alumnos a nivel superior, hay que enseñarles a los muchachos a ser un poquito más conscientes, un poquito más ecuánimes ¿Un poquito nomás o que sean conscientes? No, que sean conscientes. Claro, porque, Sino que sean un poquito corruptos, nada más. pero también pues, no vamos a llegar al extremo, ¿no? Pues yo creo que los estudiantes podemos cambiar siempre y cuando ellos decidan por sí mismos como ser humano quieran cambiar. No quieran cambiar o no, sino quieran cambiar su país. La persona que quiere su país. Necesitamos, pues, ameritamos jueces, fiscales, como ahorita se está dando el señor Carguancho, el señor Domingo Pérez, a pesar que sabe que de repente su vida está en juego, pero sin embargo quieren la verdad. Y ese tipo de personas. Pero ¿no crees que también podría estar percibiendo a algún, bueno, es exagerado, ¿no? Pero alguien que te pague para que te lo tumbes? Podría darse el caso, pero las posibilidades son remotas. Porque siempre hay también una son remotas, pero Ajá. ahorita lo que implanta la justicia son pocos. Porque el señor Chávarri mañana sale a declarar a la televisión y dice, no, pero ¿con qué moral y con qué pues, si es un fiscal que está recontra cuestionado? El único que lo brinda es ese grupo de la señora K. Y sabiendo que ella pierde este proceso, ¿qué va a hacer el señor Chávarri? Va a tener que decir, bueno, ya también miré, pues si me procesaran. Pues ahí está el meollo del asunto. Yo creo que personalmente los estudiantes hoy en día deben ver, analizar y leer la información. De tal manera que tomen los mejores criterios, porque esto de acá Está para rato, ya. Está para rato. Muchas gracias, le agradecemos a los dos Césares por habernos acompañado acá en el Gracias por la café. oportunidad que me brindas y un saludo para la audiencia. Gracias. Gracias.